Damos gloria a Dios por estar una vez más con ustedes aquí en este programa de Santidad Financiera, un programa establecido para colocar el fundamento del apostólico y profético sistema financiero de Dios. Y hoy quiero iniciar una serie sobre conociendo los principios de Dios. Los principios de Dios fueron establecidos desde la eternidad. Las leyes de Dios fueron establecidas desde la eternidad. Cuando usted va a Proverbios capítulo 8, usted encuentra que Dios desde antes de hacer la tierra, ni siquiera se había creado el polvo de la tierra, dice Proverbios 8, y ya Dios tenía todo preparado. O sea, a Dios nada lo toma por sorpresa. Así que quiero llevarle por la palabra para que usted entienda los principios, porque si hay algo que la gente busca argumentar, es que los principios de Dios no están vigentes. Y muchos de estos principios, aunque fueron establecidos, escuche bien, dentro de la ley de Moisés, no son de la ley de Moisés, fueron establecidos desde la eternidad. Y cuando los principios traen bendición, son inamovibles, son inmutables, porque los principios de bendición demuestran la esencia de la naturaleza de nuestro Padre Celestial. Y cuando esa naturaleza se manifiesta, pues solamente puede traer bendición. Así que quiero hablarle de ese principio llamado el diezmo. Esto es polémico por siglos y hasta que Cristo venga, habrá gente detractora del diezmar, habrá gente que diezme, habrá gente que en su vida ha experimentado esta bendición y habrá gente que no la va a querer experimentar porque le falta el conocimiento de lo que Dios estableció desde la eternidad. Por eso voy a ir lentamente en estos varios programas para que usted pueda tener un consenso bíblico y usted pueda determinar, ¿debo diezmar? ¿No debo diezmar? Entonces comencemos, ¿dónde nace el diezmo? Es una buena pregunta porque la gente cree que el diezmo lo inventaron los pastores. La gente cree que el diezmo lo inventó la Iglesia Católica. La gente cree que el diezmo lo inventaron los pentecostales. Cuando usted va a la Escritura, en 1 Corintios, capítulo 2:10, usted encuentra en esta palabra que dice que, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, si esta palabra fue inspirada por el Espíritu Santo, y esta palabra fue sacada de lo profundo del corazón de Dios, pues el diezmo entonces viene de lo profundo del corazón de Dios. ¿Y dónde vive Dios? En la eternidad. Entonces, desde la eternidad, usted vea que Dios establece este principio del diezmar. Ahora, la segunda pregunta es, ¿por qué Dios establece el diezmo? Yo quiero que usted sepa que el apóstol Pedro dice por la presciencia de nuestro Padre Celestial. Y esa presciencia es la que lleva al Padre, es una virtud, es una cualidad de Dios de ver lo que va a acontecer antes de. Nosotros no tenemos esa cualidad y por eso no podemos nosotros ir al futuro. Nuestro Padre Celestial ya fue al futuro y Él sabe lo que va a acontecer. Entonces, cuando nosotros descubrimos la palabra desde la eternidad, desde el corazón de Dios, comenzamos a entender que Él lo ha preparado todo para nuestra bendición. Por eso le digo que el principio del diezmo es una bendición, no es una maldición. Porque la gente dice, es que el diezmo es de la ley. Y vamos a ver en todo este recorrido que el diezmo no es de la ley. Nació en el corazón de Dios. Ahora, ¿por qué lo estableció? La Biblia dice, porque desde la eternidad ya tenía una tribu para servirle. Ya Dios tenía planeado todo. Cuando usted va a Malaquías, y voy a ir despacio porque yo sé que esto es un tema donde hay mucho que decir, pero hay que decirlo bien como está en la palabra para que lo podamos entender. ¿Por qué Dios establece el diezmo? Porque desde la eternidad ya tenía una tribu para servirle. Malaquías capítulo 2 en el verso 4 dice, y sabréis que yo, ahí está hablando Dios,
y sabréis que yo os envié este mandamiento. ¿Para qué? Para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hoy usted y yo tenemos el privilegio de leerlo en el libro del profeta Malaquías. Abraham no tenía la Biblia, entienda eso. Abraham no conocía nada de lo que hoy usted tiene en su mano, que es conocido como el libro de la Biblia, el manual de instrucciones, que hoy gozamos nosotros de ese privilegio. Y desde la eternidad ya Dios conocía que iba a haber una tribu. Entonces Él establece desde la eternidad, bueno, esta tribu la que me va a servir, haré un pacto con ella, es un mandamiento, el diezmar. Ahora, yo quiero que vayamos despacio, porque ¿cómo revela Dios el diezmo? Ya está en la eternidad, está en el corazón de Dios, ahora hay que enviarlo a la tierra. Y yo quiero que usted vea que dice en Hebreos capítulo 7, Hebreos capítulo 7, verso 1, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. En el cielo hay un sacerdote. Hay una orden sacerdotal en la eternidad. Y esa orden sacerdotal es la de Melquisedec. Dice, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. El problema es que la palabra le bendijo encierra todo el resumen de lo que Dios ya tenía planeado desde la eternidad. Cuando dice y le bendijo, es porque le explica a Abraham, como lo hace magistralmente el escritor de Hebreos, le dice, mira, Abraham, hay algo que tienes que entender. Dios desde la eternidad te eligió a ti para ser padre de multitudes. Pero de tus lomos va a salir toda una nación. De esa nación van a salir 12 tribus. De estas 12 tribus, una tribu que se va a llamar la tribu de Leví, esa va a salir de tus lomos. Esa es la que va a trabajar con Dios. Esa es la que va a escuchar la voz de Dios. Esa es la que va a estar en el templo de Dios. Y le explica todo a Abraham. Por eso dice, y le bendijo. Le explicó todo. Eso lo puedes leer tú en Hebreos capítulo 7. ¿Y por qué sé que Dios le reveló a Abraham desde la eternidad? Porque envió fue a su sacerdote para que le dijera todo lo que se había planeado en la eternidad. En Proverbios 8:25 dice, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Verso 30 de Proverbios 8 dice, con él estaba yo ordenándolo todo. Entonces date cuenta que Dios ordena todo. Y dentro de ese todo está el sistema económico que iba a bendecir al pueblo de Israel, que nos serviría como referente para bendecirnos a nosotros. Pero todavía no era pueblo Israel. Todavía estaba en los lomos de Abraham, que ni siquiera era judío ni hebreo, era caldeo. Entonces date cuenta que todo viene preparado desde la eternidad. Ahora, ¿cuándo revela Dios el diezmo en la tierra? No es con Moisés. No es a Moisés que Dios le dice, tienes que diezmar. No. Dios revela antes de la ley. Por eso cuando vamos a Génesis capítulo 14, volvemos a encontrar que esta expresión, y le bendijo, en el verso 19, dice, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham el diezmo de todo. Allí no explica todo lo que explica Hebreos capítulo 7.
de cómo Dios le explica a través de su sacerdote Melquisedec, que es eterno. Tenga pendiente eso, el sacerdocio de Melquisedec es eterno, porque está en la eternidad, es sacerdote del Dios Altísimo. Jesús, haciendo un paréntesis, le dijo a uno de los maestros de Israel: si les digo las cosas terrenales y no las entienden, ¿cómo entenderán las celestiales? En el cielo hay un templo, en el cielo hay un lugar donde se le adora y se le rinde tributo a nuestro Dios 24/7, 365 eternamente, por si usted lo quiere entender de esa manera. Y es a este sacerdote que Dios le dice: ok, vas a ir a la tierra y le vas a explicar a Abraham lo que va a hacer de su vida y lo que va a salir de él, el pueblo hebreo que va a ser engendrado desde él. Y yo quiero que usted vaya viendo todo esto, porque cuando Abraham da los diezmos es porque Melquisedec le explica el plan. En Hebreos capítulo 7, en el verso 9 dice: y por decirlo así, en Abraham, escucha bien, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. No había nacido Leví siquiera. ¿Cómo va a pagar él los diezmos si no ha nacido todavía? Porque era el plan eterno de Dios. Él ya sabía lo que iba a acontecer. Verso 10 dice: porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Entonces date cuenta que todo viene preparado desde la eternidad. Entonces por eso mucha gente tiene problemas con el diezmar, porque dice: no, eso es de los judíos, no, eso es del Antiguo Testamento, no, eso se lo inventó la Iglesia Católica, no, los evangélicos fue que lo inventaron. No, entienda, no había iglesias, no había iglesia católica, no había iglesia protestante, no había pastores, no había nadie con Abraham y Melquisedec cuando hablaron del asunto. Fue 500 años antes de que Moisés viniera a la tierra. Pero ya Dios conocía el plan, porque Dios todo lo tiene, recuerde Proverbios 8:30, organizado todo. A Dios no lo toma nada por sorpresa. Entonces, cuando usted se quita ese lastre que nos han colocado de la tradición religiosa de que el diezmo es de los judíos, de que el diezmo es de la ley, de que el diezmo es una maldición, de que el diezmo ya no hay que darlo, que el diezmo, que Dios no habló de esto y de aquello, usted dice: espere un momentico, hay una revelación eterna. Yo le hago un paréntesis aquí: la salvación es eterna. Vinieron los profetas a hablar de la salvación. Hablaron de ella durante muchos siglos. Todo eso está escrito en el libro desde Génesis hasta Malaquías. Yo le pregunto a usted: ¿la salvación está vigente? Sí, porque es una bendición. La salvación no es una maldición. La salvación es una bendición, y por eso el diezmo es igual a la salvación. Es una bendición. Todo lo que es bendición es inmutable, dice Hebreos capítulo 6, verso 18, por dos cosas inmutables. Todo lo que es de bendición es inmutable, porque le reitero, es la naturaleza de Dios. Entonces Dios la revela en Hebreos 7:9 y le dice a Abraham, por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Ahora, ¿por qué Abraham no volvió a dar el diezmo? Porque hay gente que dice: no, pero es que Abraham solamente dio una sola vez el diezmo y no volvió a diezmar, entonces ya no está vigente el diezmo. Quiero que entienda algo: en Levítico es donde se viene a establecer el diezmo como una ley para el pueblo de Israel. ¿Por qué no diezmó a Abraham otra vez? Porque aún no estaba constituido como ley. Es en Moisés que Dios constituye el diezmo como ley. Cuando usted lee Levítico 27:30 dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Ahora ya hay una ley. El apóstol Pablo dice: por la ley yo sé que existe tal cosa.
Entonces, entienda que el diezmo fue introducido a la ley para bendecirnos. Dios es la justicia. Dios no es justo, Dios es la justicia. Y usted vea que Satanás es la injusticia. Y Satanás siempre va a reclamar como injusto aquello que usted y yo sabemos hacer y no lo hacemos. Entonces, cuando uno comete injusticia con Dios, allí están las tinieblas para decir, usted no lo puede bendecir, usted fue el que estableció desde la eternidad el diezmar. Y usted vea que en el transcurso de esta enseñanza usted se va a dar cuenta en otros programas que Satanás practica el diezmar, las tinieblas practican el diezmar. Entonces usted va a darse cuenta que cuando nosotros descubrimos que este principio viene desde la eternidad, fue dado y revelado a un hombre llamado Abraham, que no era hebreo, que era de Ur de los Caldeos, un gentil, pero que de sus lomos iba a salir ese pueblo, y que Dios estableció que de esos lomos saldría la tribu de Leví, y que esa sería la tribu que serviría a Dios, y que las otras 11 estarían en sus labores, pero que esta especialmente, la tribu de Leví, no serviría en las labores comunes y corrientes, sino que estaría delante del trono de Dios. Entonces vemos nosotros porque Dios constituye el diezmo en la ley de Moisés. En primer lugar, para sostenimiento y bendición de la tribu que le ha de servir. Cuando vamos al libro de Números, en el capítulo 18, usted va a encontrar lo que la Escritura dice en el verso 20. Y Jehová dijo a Aarón, era el sacerdote de la época, de la tierra de ellos no tendrás heredad. O sea, Dios le dice de una vez, no vayas a dedicarte como ellos a trabajar en las cuestiones seculares. No es que no sea un trabajo lo que Aarón hace. El trabajo, después el apóstol Pablo, siglos después lo revela, dice, porque el que trabaja en predicar y en enseñar, los que trabajan en el templo, dice el apóstol Pablo, él le da el valor de trabajo. Pero a Aarón en este momento le dice Dios, no tienes que ir a trabajar a la tierra, ni a hacer ganadería, ni nada. Tú te vas a dedicar a hablar conmigo. Yo te voy a hablar a ti. Y tú como sacerdote vas a estar en comunión conmigo, y yo te hablo a ti y tú le hablas al pueblo. Ahora, mire lo que dice. No tendrás heredad ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte. Aquí viene un problema grandísimo que mucha gente no entiende. Cuando nosotros desobedecemos de dar el diezmo, estamos contradiciendo esta palabra. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Es Dios el que sacó ese diezmo para bendecir a esa tribu. Y cuando usted no lo da, pues simplemente usted está diciendo, yo no tengo por qué dar ni hacer lo que Dios dice. Pues entonces Dios va a decir, ok, como tú no quieres hacer lo que yo te digo, pues yo tampoco tengo por qué darte lo que te tengo que dar. Porque todo está supeditado. Tú haces lo que yo te digo y yo te bendigo como te he dicho. Entonces mucha gente cree que Dios charla con esto. No. Es su palabra la que está allí. Es Él el que le dijo, mira, nadie va a responder por ti. Yo respondo por ti. ¿Cómo voy a responder por ti? Con todas las cosas que los hijos de Israel tienen que hacer y traer a la casa del Señor. Allí es donde Dios establece, constituye el diezmo de Moisés. Ahora, cuando nosotros leemos en Números, capítulo 18, del 25 en adelante, dice la palabra, y habló Jehová a Moisés diciendo, así también hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os han dado de ellos por vuestra heredad, escuche, Dios dice ahora, todo el que trabaje con la casa del Señor es de esos diezmos que debe comer, es de esos diezmos que debe recibir el sustento. Por eso voy a leérselo otra vez. Y habló Jehová a Moisés diciendo, no dice que habló a una institución, no, es Dios.
Y habló Jehová a Moisés diciendo: así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad. Fue Dios el que dio los diezmos, no fue un pastor, no fue una institución. Vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Note entonces que toda la gente llevaba el diezmo allí, lo repartían a todos los que cantaban, adoraban a Dios, a los porteros, y ellos de ese diezmo sacaban el diezmo de diezmo y lo daban, escuche bien, y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. En otras palabras, esto es lo que van a hacer ustedes. Como ustedes no trabajan, sino que están trabajando ahora acá en adorar, están trabajando en servir en el holocausto, están trabajando en limpiar, están trabajando en mantener la casa de Dios bien arreglada, a ustedes les van a dar el diezmo los hijos de Israel. Y de esos diezmos ustedes van a sacar el diezmo de diezmo y se lo van a dar al sacerdote Aarón. Y eso que ustedes den va a ser como que si ustedes estuvieran sembrando la tierra y me estuvieran dando el diezmo a mí. Es lo mismo, eso lo dice claramente aquí, mire. Dice, otra vez lo voy a leer: y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ello la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová, de todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. Y les dirás: cuando ofrecieres lo mejor de ellos, será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar. Note que vuelve y lo reitera. Y dice el verso 31: y lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. Note que es el sueldo de estos hombres dedicados a la casa del Señor. Y no llevaréis pecado por ello. Cuando hubieres ofrecido lo mejor, la mejor parte de él, y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel, y no moriréis. Esto es bien delicado porque hay gente que cree que el diezmar es una cosa como que cualquier persona hace o deja de hacer. Esto es para la gente entendida que conoce la plena voluntad de Dios. Ahora, note que esta tribu no trabajaba, les reitero, pero ahora Dios les dice: ustedes reciben de esos diezmos, de ahí sacan y van a ofrendar, y es como que si ustedes estuvieran trabajando allá y yo los voy a bendecir por dar esto, y no llevarán pecado. Entonces, cuando usted comienza a entender que esto viene preparado y diseñado desde la eternidad, usted comienza a tener un poquito más de temor y de respeto cuando usted va a hablar con respecto del diezmo. Cuando usted va a decir: no, eso no se puede hacer, eso no se hace, no se debe hacer, está contradiciendo un mandamiento eterno, un principio eterno de Dios, establecido para bendecir hombres que han dedicado su vida al servicio porque Dios los llamó. Hebreos capítulo 5, verso 4 dice que nadie toma para sí esta honra sino los que son llamados, como lo fue Aarón. Entonces vea usted que el diezmo viene desde la eternidad. Viene diseñado especialmente del corazón santo y perfecto. ¿Por qué yo creo en el diezmo? Sencillo, porque del corazón de Dios solamente sale lo bueno, lo justo, lo puro, lo de bendición. Y usted vea que el diezmo fue establecido entonces para bendecirnos. Ahora, que usted ya sabe que el diezmo no es de la ley, que el diezmo ni siquiera es terrenal, viene de la eternidad, del corazón de Dios, y que Dios lo estableció como una bendición, usted tiene que recapacitar en todo lo que le han argumentado para no diezmar. Por eso establecimos nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, este programa para llevarle conocimiento para que usted determine: bueno, si esto viene del corazón de Dios, ¿qué beneficios me trae? ¿Qué cosas, qué prejuicios me trae? ¿Qué consecuencias si no lo hago? Y cuando usted descubre todo lo que la Biblia dice, no lo que alguien puede pensar, sino lo que la Biblia dice y cómo fue escrito y que está revelado y que ahora nos es iluminado. Esto no es nuevo, esto lleva siglos allí.
Pero nosotros no hemos querido que se nos ilumine, porque la avaricia, que es otro demonio que tenemos que conocer, que es el que impide que usted y yo vivamos en santidad financiera, ha enceguecido a la gente. Y es un problema hablarle de este tema por la sencilla razón: hay gente que desconoce lo que vino del corazón de Dios. Porque si viene del corazón de Dios, escúcheme bien, personalmente, es una apreciación personal. Si viene del corazón de Dios, yo lo hago porque todo lo de Dios es bueno, santo y puro. Así de sencillo. Todo lo que viene del corazón de Dios me beneficia. Entonces yo lo voy a hacer. Porque estoy seguro que toda maldición la llevó Cristo en la cruz. Pero todo lo que es de beneficio y de bendición todavía está vigente. Así que comience a meditar en estos programas que vamos a seguir haciendo sobre este tema. Pero quédese con esta meditación en su espíritu. Vino del corazón de Dios, desde antes de que hubiera iglesia evangélica o católica, desde antes de que existiera Moisés, y vino y fue explicado de manera clara y efectiva de qué era que se iba a hacer con ese diezmo y por qué se estableció. Si usted tiene esto en su corazón claro, le va a ser fácil poder seguir estudiando, y no solamente estudiando, sino guardando. Y no solamente guardando, sino practicando lo que Dios ha establecido para su bendición y sus generaciones. Porque cuando usted descubre verdades como esta, que están en la palabra y que son inamovibles, inmutables, porque son bendición, su vida nunca volverá a ser igual. Dios le traerá el equilibrio que Él ha prometido a su vida. Gracias por estar con nosotros aquí en Santidad Financiera. Junto con mi esposa, la pastora Yolima Mondragón, estamos pastoreando a la Iglesia Ministerio Internacional Desafío, aquí en la ciudad más linda de Latinoamérica, aquí en Guadalajara de Buga. Desde este lugar del mundo, nosotros lo declaramos a usted bendecido para bendecir. Recuerde, estaremos en otro programa siguiendo esta enseñanza de conociendo los principios de Dios. Le declaro bendecido para bendecir.